que pues era un tema muy insólito porque nadie pensaría en mujeres asesinas en ese periodo. Y lo construí a partir de crónicas y obviamente pues con todo un estudio preliminar, un aparato crítico, pero fue, digamos, curioso para la época. Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Muy bienvenidos a Esfera Pública, a este podcast en el que estamos hablando ya una serie, varios episodios sobre comunicación, sobre periodismo y hoy tenemos una invitada muy especial, un tema muy interesante también. Me presento también, mi nombre es María Camila, ya los había acompañado en episodios anteriores, llevaba varios episodios sin acompañarlos, pero para mí es un placer estar acá y sobre todo con estos temas y esta invitada tan interesante. Arturo, ¿de quién se trata? Así es, María Camila, estamos en Esfera Pública en el 2025, ¿no? Ya pasamos esos episodios de 2024 y hoy traemos una invitada especialísima en un área en que es una dura, ya vas a ver por qué. Ella es doctora de Historia de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora asistente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia y catedrática de la carrera de Historia y Patrimonio de la Universidad del Magdalena, es decir, una dura de la historia. Ella se llama Mabel Paola López Jerez y aquí la tenemos. Hola, Mabel. Hola, buenos días. Muchísimas gracias a los dos por esta invitación. Encantada de estar en los estudios del Poli y conocer su última sede. No la conocía, una universidad preciosa. Y pues además de estar en un espacio desarrollado por docentes y estudiantes de comunicación, que me lleva a mis puros orígenes. También es comunicadora social, entonces periodista. Pero ¿Está cierto? empecé en IMPAU, técnica en periodismo y después profesionalicé en la central. Pero sí, digamos, de raigambre en lo práctico, en lo escrito, periodista. Tú sabes que cuando me veían presentarme a mí, yo decía periodista, yo comunicador social. Primero periodista y después comunicador social. Sí. Sí. No solamente por el orden en que nos graduamos, sí, se acordamos en IMPAO, Ujú. sino, digamos, por el sentimiento que uno tiene frente al oficio Ujú. del periodismo. Pues no, bienvenida, Mabel, y qué rico que estés acá el día de hoy. Vamos a hablar sobre historia Ok. y vamos a hablar sobre historia. Bueno, vamos a tocar varios tópicos, María Camila. Uno de ellos, género, ¿no? Así es, además hay que también decir a la audiencia que son los dos historiadores, ¿no? Periodistas e historiadores. Ella es la protagonista. Es verdad. Si ves que hoy tenemos libros, casi nunca tenemos nada en esta mesita, toca traer el café. Es cierto. Y son algunos de los libros que ha trabajado Mabel en su carrera como historiadora, también con una escritura a veces periodística muy interesante. Mabel, ¿son 5 libros que llevas? Sí, 3 de ellos escritos por mí o en coautoría, en el caso de Historia de Colombia, lo que necesitas saber, y 2 en compilación con varias y varios colegas. ¿Cuál es el primero? Las conyugicidades de la Nueva Granada, el azulito. El azulito. Perdón. Se muy. Que además ahora que estás hablando de los orígenes y que María Camila menciona la historia y el periodismo, ese fue un ejercicio muy curioso porque en un momento en el que no estaba tan de moda la microhistoria, lo que yo propongo es hacer crónicas históricas. A partir de las fuentes primarias, construir el relato a través de 7 crónicas de mujeres que asesinaron a sus maridos en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX en la Nueva Granada, que pues era un tema muy insólito porque nadie pensaría en mujeres asesinas en ese periodo. Y lo construí a partir de crónicas y obviamente pues con todo un estudio preliminar, un aparato crítico, pero fue, digamos, curioso para la época. Ya ahora este tipo de formatos son más habituales con el boom de la microhistoria. A mí la historia me encanta, ¿cierto? Y realmente es tal vez una de las formas de hacer historia que más se parece al periodismo, Ujú. ¿cierto? Sí. Que es muy cercana a la crónica.
y también un poco cómo se va contando esa historia, eh, que, que aporta o apoya otras formas de historia, otras construcciones históricas en textos muy interesantes. Bueno, Mabel, revisando un poco de lo que tú has trabajado en tus libros y esto que mencionas ahora, hay una mirada de mujer. ¿Por qué? Porque de dónde surge esa mirada de mujer desde la historia y del trabajo que tú has hecho? Yo creo que tuvo que ver con mi paso por la Nacional como periodista, volvemos otra vez al mismo tema, como periodista científica. Fue mi primer trabajo profesional como tal. Antes de eso, y aquí la importancia para las y los estudiantes que nos estén escuchando, la importancia de hacer prácticas. Yo antes de estar en la Nacional pasé un año por el periódico El Espectador, el que le debo todo. Realmente mi gran escuela fue El Espectador y por eso también soy escritora gracias a ese paso y a las maestras y maestros que tuve allí. Y mi primer trabajo formal después fue La Nacional. Entonces salté de ser reportera de Bogotá Metropolitana en prácticas, pero en lo práctico, pues realmente hacíamos lo mismo que los periodistas que estaban allí, a periodismo científico. Y una de mis fuentes era el Departamento de Historia de la Nacional. Pues estoy hablando más o menos de 2002. Y una vez hice una nota muy bonita sobre una tesis de una estudiante que trabajó sobre las mujeres criminales de Bogotá en los años 30. Pues un ejercicio de historia del delito, pero con perspectiva de género, y ahí me gustó mucho. Y desde ahí yo sabía, digamos, antes de cubrir el departamento de historia, porque mis materias favoritas eran historia de Colombia, historia del periodismo, etcétera, que me gustaba la historia. Y cuando tuve que en la Universidad Javeriana elegir el tema, yo me acordé de ella, de Zaidi Núñez, que es una gran historiadora que se radicó ahora en México y trabaja historia de la violencia contra las mujeres, y pues pensaba en hacer algo parecido a lo de Zaidi. No sabía qué, y empecé a buscar, sabía que me gustaba Colonia, porque en mi familia hay un orgullo muy particular con lo hispánico y mi abuela nació en Villa de Leyva y bueno, en fin. Entonces sabía que quería algo del periodo colonial y de mujeres, porque siempre me sentí pues como muy identificada con las luchas de las mujeres desde el bachillerato, creo yo, estudié en un colegio femenino. Y empecé a buscar en los índices de Colonia mujeres criminales, a ver qué hacían, abigeato, participaban en robos, riñas, etcétera, y empiezo a encontrar muchas mujeres que asesinaban al marido. Y a mí eso me pareció insólito. O sea, como en este periodo particularmente aparecían mucho a finales del 18 y comienzos del 19. ¿Cuáles eran las causas generalmente? ¿Qué encontraste ahí? ¿Te acuerdas de Inés de Hinojosa? Sí, claro. Sí, Los pecados de Inés de Hinojosa, María Camila, ¿lo has leído? No, no. Es un sí, es un libro que luego fue llevado a una producción, televisiva en Colombia y que tiene origen en un texto que se llama El Carnero, que es una crónica de viajes, que se hace en el periodo colonial, en la temprana colonia, y menciona muchos casos, como judiciales y cosas particulares, cómo se desempeñaban los funcionarios, y ahí en ese libro aparece el caso de una mujer que asesinaba a los maridos con ayuda de los amantes. Entonces tuvo dos esposos y dos amantes y pues la descubren cuando ya asesina al tercer marido. Entonces ese es un caso muy célebre. Una de las vertientes de la violencia conyugal en el periodo colonial y particularmente las conyugicidas es esa, los triángulos amorosos. Entonces estamos en un periodo en el que el matrimonio es indisoluble, que es un sacramento incuestionable que debe prevalecer y momento también en el que los hombres se desplazan, sobre todo los estamentos medios y altos, se desplazan a mirar las haciendas, las encomiendas, etcétera. Las mujeres quedan mucho tiempo solas y en ese tiempo solas pues, muchas, de ellas, Conocen a conocen, así como dice el término, conocí, conocen a otros hombres y cuando el marido llega, pues, las encuentra o embarazadas
o comprometidas con esta otra persona, de hecho ya habiendo formado un hogar y pues entra ahí la situación de cómo nos deshacemos de una relación inconveniente. Muchas de esas de esos asesinatos también están motivados por una violencia estructural que además era recomendada, no solamente permitida, sino recomendada en la época. Esa es la otra vertiente, las mujeres que se defienden por lo que llamaríamos actualmente en defensa propia, en un contexto de una violencia que crece, 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 indefectiblemente uno de los dos termina siendo asesinado y esto es más en los estamentos bajos. Mujeres que trabajaban en el espacio público, que tenían lo que ahora llamamos individuación, agencia, que administraban de hecho su hogar, incluso financiaban todo en su hogar, entonces no admiten que ser castigadas, la violencia crece a medida que ellas se resisten y uno de los dos resulta asesinado. Tú conectaste con esta historia porque eso es lo que no es normal, lo que no es particular, que las mujeres sean protagonistas de este tipo de historias, pero seguro en contrario, y fuera un hombre, a lo mejor eso es lo que normalizamos. Sí. ¿Cómo ha sido en tu proceso, en tu carrera como historiadora, poder encontrar esos puntos de inflexión, esas historias un poco insólitas en las que las mujeres son protagonistas? Porque lo cierto es que no es tan común. Ujú. Y que tú conectaste con ese tema de género y de poner en el centro a la mujer, pero ¿cómo ha sido como historiadora realmente poder ponerla en el centro? ¿Con qué herramientas que has encontrado? ¿Cómo ha sido ese paso? Bueno, María Camila, me encanta esa pregunta que haces porque nos introduce a la historia con perspectiva de género. Esta es una tendencia o más bien una perspectiva que las académicas estamos tratando de posicionar desde los años 90. Primero, pues las primeras generaciones de mujeres historiadoras y luego quienes heredamos su lucha, hemos insistido en ello y es restituir a las mujeres a la historia. Tú me dices, es excepcional, es curioso, pero realmente lo que hemos venido descubriendo, sobre todo desde la historia de la transgresión femenina, de la agencia femenina, es que las mujeres siempre han estado presentes en todos los estamentos, en todos los sectores productivos, en todos los escenarios artísticos, científicos, etcétera, en lugares incluso que uno no pensaría para determinados periodos. Por ejemplo, en la temprana colonia, que es pues uno de los lugares donde yo me muevo, de los periodos donde yo me muevo, varias historiadoras han encontrado mujeres casicas, mujeres encomenderas, por descontado, pues obviamente las mujeres de la nobleza con un alto poder, como las reinas y las virreinas, pero también han encontrado en esos momentos tan remotos mujeres científicas, mujeres académicas, en fin, mujeres comerciantes, dueñas de minas, ¿sí? Por ejemplo, para el caso del virreinato de Perú y de Nueva España, que sería el actual México, se han encontrado este tipo de mujeres. Entonces, precisamente esa es la apuesta de la historia de las mujeres con perspectiva de género, porque existió en su momento la historia de las mujeres solita, que se situaba precisamente en las mujeres, comillas, excepcionales, las reinas, las virreinas, las monjas, las maestras, etcétera, pero la historia con perspectiva de género lo que busca es mostrar que la diferencia sexual es una construcción social y cultural que se da a lo largo del tiempo independientemente del periodo y hay maneras de ser mujer y maneras de ser hombre. Y pues aquí buscamos identificar con una mirada interseccional, es decir, em, combinando raza, clase y género, qué tipos de mujeres hay. Y ahí afloran todas, ¿no? Aquí hemos mencionado, por ejemplo, el caso de las conyugicidas, las mujeres de los estamentos bajos, que eran quienes efectivamente asesinaban al marido en defensa propia, pero también mencionamos a Inés de Hinojosa, que era una mujer, una mestiza, digamos, de la élite tunjana, si no estoy mal, que ella también cometió ese delito. Entonces, la perspectiva de género nos permite mirar las distintas maneras de ser mujer, independientemente de la etnia, de la clase, qué tipo de mujeres hay. Entonces, lo que hemos visto con esta perspectiva es que las mujeres siempre han estado ahí. ¿Qué recepción tiene Morir de Amor? Que es publicado en el 2021, pues hay toda una transformación. Y realmente en esa época
de los 2000 desde su inicio hasta ahora, que se da el gran boom de la historia de las mujeres con perspectiva de género, pero no solamente de la historia de las mujeres con perspectiva de género, de la historia de las masculinidades con perspectiva de género y de la historia de las diversidades sexuales con perspectiva de género. Entonces, ahí hay un lugar de enunciación distinto. Esta historia está siendo abanderada por generaciones muy distintas a las generaciones que iniciaron la historia profesional en Colombia en los años 60 y en toda Latinoamérica, pues estamos hablando de las dos generaciones siguientes que están abanderando otras miradas. Por ejemplo, la de las diversidades sexuales son egresados de los departamentos de historia, no sé, de hace 5 años tal vez. Así es. Generalmente la historia ha estado escrita por hombres Ujú, y generalmente también esa historia que se hacía hace algunas décadas atrás era una historia que algunos utilizan el término apologética, es decir, una apología a esos grandes héroes, entre ujú, comillas, que generalmente eran hombres también. ujú. Eh, ¿Cómo es trabajar hoy la historia como mujer en un mundo donde todavía los hombres siguen estando mayoritariamente presentes? Y en lo que además es poco tiempo, o sea, hablamos de los 90 a los 2000, pero en realidad es muy poco tiempo versus cientos y cientos, pues mucho tiempo en el que los hombres han sido los protagonistas. En realidad, de los 90 a hoy, pues la temporalidad en la que el boom de la mujer en la historia ha mejorado, pues es muy poco. Ujú, sí, ese es muy poco tiempo, pero la demografía está haciendo lo suyo. Casualmente, hace poco en una reunión en el Departamento de Historia en la sede de Bogotá, de la Universidad Nacional, veíamos que el crecimiento de mujeres inscritas en el departamento es casi el doble de lo que era el año pasado. Más o menos, si mal no recuerdo, estamos hablando como de un 60-40%, 60 mujeres, 40% hombres, cuando antes era una representación como de un 10%. Entonces, tiene que ver también con la demografía, repito, porque ese mismo fenómeno lo vemos, por ejemplo, en la Universidad Magdalena, donde también soy docente, que el primer semestre que se recibió este año es mayoritariamente mujeres y allí estamos casi que en un 90-10. Entonces, por un lado, el ingreso de las mujeres a la educación superior marcó una transformación fundamental para todas las áreas del conocimiento, pero sobre todo para las ciencias humanas, que se va a ver pues ya como más evidente precisamente es con estas generaciones. Y por otro lado, también el interés de las jóvenes en construir nuevas narrativas, ¿no? Un interés también muy fuerte por las ciencias humanas y ver el potencial en la historia también. Y sobre todo hay algo que Gerda Lerner señalaba en los años 60, que es una de las pioneras de la historia de las mujeres y la perspectiva de género, la gran analista, la gran historiadora del patriarcado. Ella señalaba que era muy difícil que las mujeres pudieran superar las violencias o superar las matrices de opresión que habían tenido a lo largo de la historia, porque ella analiza desde la prehistoria hasta casi la sociedad de su tiempo, porque no tenían referentes históricos. Lo que había impedido que las mujeres tuvieran una verdadera individuación, un verdadero empoderamiento en distintos escenarios era que no había referentes históricos. Y aquí volvemos a lo mismo que comentabas tú, comentábamos con María Camila, que la historia, pues al ser escrita por hombres, sobre todo a finales del 19, comienzos del 20, con unos enfoques específicos útiles para su proyecto de nación y de sociedad, eh, hizo que no se historizaran a las mujeres. No había referentes. En cambio, las jóvenes que están entrando ahora tuvieron como referentes a grandes maestras como Marimelda Ramírez, Susi Bermúdez, Guiomar Dueñas, y que fueron también pues nuestros referentes y pues quizás, no lo sé, suena muy egocéntrico decirlo, tal vez nosotras estemos siendo referentes también para ellas y allí lo importante de la divulgación histórica. De alguna manera la historia de las historiadoras de hoy emerge con las historias de las mujeres, si me hago entender, es decir, esas mujeres de hoy que están haciendo historia, están haciendo sobre historia de las mujeres. Y lo conecto con lo que hablamos al principio entre la microhistoria
y esa otra historia que se hacía de larga duración donde el detalle se perdía. Ujú, Acá me da la impresión que la microhistoria tiene una relación directa en la historia de la mujer con el detalle, ¿cierto? ujú, Por lo que le sucede a la mujer en su entorno más cercano o en su contexto más cercano. ujú. ¿Cómo hay esa relación? ¿Cómo la ves entre la historiadora y la mujer que está siendo historiada? Bueno, digamos que la historia de las científicas en la disciplina es muy parecido a lo que hablábamos ahorita de la historia de las mujeres en general. Hemos estado siempre en todos los escenarios. Entonces, antes de mi generación había historiadoras de la ciencia, historiadoras del delito, historiadoras de la vida cotidiana, de las emociones, etcétera. En todo, historia política, historia económica, que son las clásicas, todas las que tú te puedas imaginar. Y estamos, pues, digamos, presentes en todos esos escenarios. Lo que sí es cierto es que precisamente con la perspectiva de género hay más una sensibilidad de esas mujeres desde su lugar de enunciación a ubicar mujeres en esos espacios. Tradicionalmente la historia política no se interrogaba por las mujeres, emergían eran los hombres, un poco, digamos, desde la historia clásica de la independencia, emergían eran estos héroes de bronce masculinos y las mujeres no estaban allí muy evidentes. Entonces, por ejemplo, una gran académica como Marta Luz Martelo, que es en este momento, digamos, el canon historiográfico de la historia de las mujeres en la independencia, hace emerger o encuentra en los archivos, depende también de las preguntas que se le hacen a los documentos, hace emerger mujeres de todos los estamentos participando de una manera copiosa en el proceso de la independencia. Entonces, la respuesta breve sería, estamos en todas las subáreas o áreas de la disciplina histórica, pero tenemos una sensibilidad particular por nuestro conocimiento situado en nuestro lugar de enunciación para hacer una historia un poco más equilibrada donde emerjan también las mujeres. Yo creo que el tema de divulgación también es muy clave, que tú lo mencionabas hace un momento, y es cómo logro yo llegar a más personas con esto que estoy haciendo en este momento. Yo creo que la realidad de la actualidad y la digitalización que estamos viviendo hoy en día también a lo mejor y ha aportado para que esa historia, la mujer centrada en la historia, pues sea mucho más visible. Ujú. ¿Cómo has vivido esa relación con las redes sociales en tu estudio histórico y poniendo a la mujer en el centro? Ha sido maravilloso y sobre todo desde la pandemia, ¿no? Particularmente hace poco por una situación ahí precisamente un debate entre los divulgadores y los historiadores. El caso de Diana Uribe se hizo muy viral. Juliana, ahora se me olvida el apellido, Juliana, que ella creó en pandemia con algunos compañeros suyos de la UPB un proyecto que se llama Historia de Melocotón. Y Juliana lo mantuvo, es muy difícil, digamos, después de la pandemia, que todos esos proyectos maravillosos se hayan mantenido en el tiempo, porque pues el tiempo pasa, la gente se tiene que poner a trabajar, algo de qué vivir, etcétera. Entonces muchos proyectos murieron, pero el de Juliana, por ejemplo, se mantuvo. Y es muy lindo ver pues ya no es recién egresada, ya lleva por lo menos un año de egreso, tener un proyecto tan consolidado y tan potente y eso, convertirse en un referente para las bachilleres que ven en ella una joven historiadora, una persona que lleva, digamos, la conciencia histórica, el pensamiento histórico a otro nivel. Y como el proyecto de Juliana que surge en Instagram y que luego pasa a YouTube, y que pues hay todo un andamiaje pedagógico de cursos y etcétera que ella ha creado alrededor, como el de ella hay muchísimos proyectos. Mujeres Haciendo Historia también pues tuvo como esa plataforma. Hubo un grupo de profesores de la Universidad del Valle que también tenía encuentros por la historia y pues mi proyecto, la historia detrás de los libros, que es más un proyecto
digamos, como editorial historiográfico de reseñas de libros también estuvo ahí. Proyectos como el de César Ayala de autores de historia, que es un proyecto así como el de ustedes, en el que los estudiantes están muy involucrados, aprendiendo cámara, luces, hacer entrevistas, etcétera, a historiadores en este caso. Entonces, hay un boom de la historia. Ya no tenemos solamente el referente de Diana Uribe, a quien yo creo que debemos reconocerle una labor impresionante que no empezó ayer, empezó en la Universidad Nacional hace muchísimas décadas, de hecho. Y pues que es, digamos, un proyecto ya con mucha gente detrás, con mucha infraestructura, pero que nos enseñó el potencial de transmitir la historia al gran público, que el gran público sí quiere saber de historia, que la historia se puede divulgar de una manera no tan rígida y la importancia de la conciencia y el pensamiento histórico, sobre todo para las futuras generaciones. Es muy importante tener un background de lo que ha sucedido en su país para tener un pensamiento crítico y tomar mejores decisiones. Precisamente sobre eso que comentas, digamos, la historia ha venido teniendo una cercanía con un público después de que dejaron de dar historia en los colegios. Cierto que algunos podemos tener críticas a esa historia que daban en los colegios, sin embargo, eh, como que durante un periodo se desapareció la historia. Ujú, Y es algo complejo y para nosotros los historiadores lo pensamos que es mucho más complejo en el sentido en que cómo construyes nación y cómo construyes identidad de nación cuando no tienes unos referentes históricos. ujú. ¿Cómo has visto digamos, esa tensión en la que se ha vivido en los últimos años en relación al aprendizaje de la historia? Bueno, hay una comisión para la enseñanza de la historia que es producto de una ley que se expide para darle un papel más protagónico a la historia en el pensum de la educación básica y media. Un poco el análisis, el diagnóstico que hace esa comisión hace más de 2 años es que la historia nunca desapareció del currículo. Estaba subsumida en las ciencias sociales, pero tenía un papel muy preponderante, digamos, para poder explicar determinados procesos asociada, por ejemplo, a la geografía, ¿no? El reclamo es que, por ejemplo, nuestros padres tuvieron a la historia como una asignatura específica a la que se le daba una gran importancia a lo largo de la formación y pues ese pensamiento crítico que se desarrolla y la cultura general que se desarrolla pues permite procesos sociales distintos de cierta manera, ¿no? Es un poco el reclamo. La comisión asesora hace una invitación a que la historia sea un eje y tenga un lugar pues como más protagónico en esa enseñanza de la educación básica y media, precisamente para desarrollar pensamiento histórico y sobre todo conciencia y empatía histórica. La conciencia histórica nos la da el hecho de hacernos preguntas del presente para mirar el pasado y la conciencia, la empatía histórica también nos permite, digamos, sobre todo a los niños, empatizar con personajes quizás de su misma edad en otra época y entender lo que decíamos ahorita, cómo es ser historiadora antes, cómo es ser historiadora hoy, cómo se han transformado las cosas a lo largo del tiempo y qué papel juega la historia en esa transformación, ¿no? Tal vez, digamos, lo más importante de esa propuesta es que en los colegios se aprenda que la historia no es estática en el tiempo. Sí, que no es porque paradójicamente pareciera que como si la historia fuera atemporal algunas veces por la forma como se enseña o los procesos como se muestran. Lo que busca esta propuesta de la comisión es eso, es tener una conciencia histórica que nos ayude a entender la relación entre el presente, el pasado y el futuro y adicionalmente una empatía, ¿no? Esto muy articulado, pues, a realidades que no podemos desconocer, el hecho de que en este país ha habido conflicto armado, o de que somos una sociedad, pluriétnica,
o que las mujeres y las diversidades sexuales tienen que tener un lugar en la historia que no les ha sido reconocido todavía en el pensum escolar. Entonces, este tipo de temas van allí también, el tema rural, etcétera, es como la sugerencia que se hace, ¿no? Y pues lo que yo veo, y pues también esa es la propuesta de este librito amarillo de Historia de Colombia, lo que necesita saber, que es una obra que se hace pensando un poco en los escolares después de esa ley, sin haber tenido mayor relación con la comisión asesora en su momento. eh, de cierta forma se articula esas propuestas, una historia pensada desde las subalternidades, desde los de abajo, una historia que no es la típica historia de los héroes, que no se construye de una manera, digamos, con la cronología de la historia política, sino que va más pensada en procesos, que incluye a individuos de distintos estamentos, pero también de distintas etnias. Exacto, y donde las mujeres tienen un lugar protagónico y las regiones. Hemos hablado mal. Cuando uno piensa en la historia, uno piensa como hacia atrás, ¿no? Como en años anteriores. Y sí, pero dentro de tu experiencia también y dentro de esos grandes retos que tiene la historia, ¿tú cómo ves el futuro de la historia y de los historiadores también con ese enfoque de género que estamos hablando hace un momento? Y aprovechando, como lo hemos dicho, pero este podcast está siendo muy cercano al 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, y hemos tocado varias cosas de género que es importante, entonces esa pregunta muy clave pensando en este día también. Yo creo que, digamos, si la nueva producción responde a su historicidad, es decir, al momento en el que se está desarrollando, al lugar de enunciación, de producción, yo creo que va a ser una historiografía muy interesante, elaborada por mujeres, hombres, y diversidades sexuales que van a recuperar de las fuentes, pues a individuos de todas las condiciones, etnias, estamentos, con esos lentes, ¿no? Los lentes, un poco de la perspectiva de género, y yo creo que va a ser vital, sobre todo para construir referentes históricos para poblaciones o individuos que no han tenido esos referentes. Y que piénsate tú, es muy, muy difícil, por ejemplo, para la gente de la comunidad LGBTI, Q+, eh, eh, estar por el mundo sin ser reconocidos muchas veces o ser, digamos, como cuestionados o violentados sin tener referentes y saber de dónde vienen sus luchas. Mabel, se nos va acabando el tiempo, pero quisiera que tocáramos un poco sobre este libro que sacaste. Bueno, este es una compilación, ¿sí? Sí, espacios en cierre. Encierro, detención, castigo y trabajo penado en la historia de Colombia del siglo XVI al XX. Ujú. Cuando vi el título de este libro y mirando un poco sobre qué se trataba, se me vino a la cabeza, primero es cuáles son esos grandes hallazgos en términos, porque es un periodo amplio, ¿cierto? Del Sí. 16 al siglo XX. Y segundo es qué transformaciones hemos tenido sobre ese concepto de la cárcel, de lo penado, ¿cierto? O del penal más bien, que si había algunas transformaciones en términos de la interpretación que tenemos hoy de lo que debería ser. Ujú. Bueno, este es un trabajo muy bonito que realizamos con 9 colegas de distintas partes del país, del Valle, del Caribe, de Antioquia, y de Bogotá, que junta egresados de doctorados y maestrías de universidades públicas y privadas, y que también trata de dar cuenta de una mirada más nacional, no regional, sino más nacional. Y pues nos preguntábamos precisamente por la institución carcelaria, pero bueno, si tú ves el título es absolutamente barroco, porque lo que descubrimos fue que no podíamos hacer una historia de la cárcel, porque la cárcel en el periodo colonial no es lo mismo que la cárcel en la segunda mitad del siglo XIX y como la entendemos actualmente. Había distintas
penas y distintas formas de castigar el delito o la transgresión que no solamente era la cárcel en su momento, ¿no? Los trabajos penados, el servicio a las armas, las galeras, y pues la cárcel era realmente un espacio donde los presos esperaban 2 años máximo para, o los delincuentes esperaban dos años máximo para que se emitiera un concepto sobre la pena que debían tener. Es decir, no era un lugar donde se cumplía la pena. Digamos, esa perspectiva más punitiva, más del control disciplinario del cuerpo, disciplinar el cuerpo, un poco como la muestra Foucault o la mirada, qué sé yo, panóptica, es más de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Entonces, lo punitivo es más de la segunda mitad del siglo XIX en adelante. Y ahí también vamos a tener otro tipo de modalidades que se arrastran desde lo colonial, pensando en que los individuos que cometían delitos, particularmente los hombres, tenían que ser útiles para el Estado. Están, por ejemplo, la pena de presidio, que era construir caminos, construir obras de infraestructura, etcétera, y eso se arrastra al 19. De hecho, la colonización antioqueña está muy atravesada, la fundación de pueblos y de ciudades, los caminos que se construyen en ese proceso está muy atravesada por esa pena de presidios, ¿no? Y ya más adelante en el 20, pues vamos a ver, por ejemplo, las colonias agrícolas, en el 19 también fábricas en las que las mujeres producían tabaco, que es lo que nos muestran pues las y los colegas. Entonces, hablar de la cárcel como una institución que tiene ligeras transformaciones en el tiempo, nos dimos cuenta que no era posible. Había tenido grandes transformaciones desde la historia conceptual de qué significaba la cárcel en el periodo colonial y qué significa en el siglo XX, hasta pues cuestiones de todo tipo. Por ejemplo, si lo miramos con perspectiva de género, los hombres en el periodo colonial estaban aguardando su pena para ir luego a prestar el servicio a las armas, que era el servicio militar para el rey o en obras de infraestructura o en galeras o lo que fuera, y las mujeres sí estaban ahí concentradas en un espacio. Entonces, un poco lo que dicen las colegas es que la cárcel de mujeres, como se va a conocer en el 19, o las casas de recogidas y cárceles del divorcio, como se les llama, son el origen realmente de la cárcel moderna. A las mujeres sí se les buscaba, de cierta manera, pagar una condena o encerradas o en el destierro, mientras que a los hombres no. Entonces, vemos allí pues como muchas transformaciones de todo tipo, pero también sí hay una permanencia y es que realmente eso es un proyecto fallido desde el inicio. Nunca se cumple esta idea de utilidad de los individuos, no se logra, digamos, ya para el siglo XX una resocialización. Lo que mostramos en la introducción, que cuando la estamos escribiendo asesinan al director de la cárcel La Modelo, es que realmente pues son escuelas de la cárcel actual, escuelas del crimen donde los individuos pues sufren, digamos, un trato y digamos, como experiencias muy difíciles y de hecho desde el periodo colonial esos eran reclamos constantes. Estoy aquí sufriendo duras prisiones, que las prisiones eran grilletes, no como las entendemos hoy, por eso la historia conceptual, cómo se transforma, sufriendo duras prisiones, aguantando hambre, sin vestido, entonces muchas fugas, muchos incluso intentos de lo que llamamos ahora suicidio, que en la época se entendía como homicidio contra sí mismo, em, tratando de escapar pues de un lugar, pero también de una institución que realmente pues es fallida, ¿no? No se cumple esa idea de convertir a un delincuente en un personaje útil o digamos como adecuado para la sociedad.
la reparación de la que se habla hoy no era una para reparar. Sí. Hay que leerlo, María Camila. Todos los libros suenan muy interesantes y yo creo que aquí nos vamos varios como con esa pullita de poder conocer un poco más también. Mabel, ya nos tenemos que ir, pero vayámonos con una pregunta clichésuda. ¿El que no conoce su historia está condenado a repetirla? Pues, digamos que es exacto, es el típico, cliché, ¿no? Yo creo que el que no conoce su historia no tiene referentes para entender, su presente y para prevenir, acciones que seguramente se podrían prevenir de tener esa conciencia y esa empatía histórica. Piénsate tú, por ejemplo, en periodos tan complejos como el siglo XIX. Si en Colombia se supiera más de ese siglo, y lo digo porque precisamente vengo de un semestre de ahondar en ese tema maravilloso con los estudiantes de la Nacional, si tuviéramos un conocimiento más profundo del siglo XIX, seguramente seríamos una sociedad menos violenta porque tendríamos referentes históricos de qué es lo que quizás, se hizo mal, o qué es lo que se hubiese podido evitar, ¿no? Entonces, más que condenado a repetirla, es, condenado a no poder entender su presente y a no poder prevenir acciones en su futuro que hubiesen podido prevenirse de tener esta formación tan necesaria. Bueno, Mabel, muchísimas gracias por estar acá. No, a usted. Espero que esta conversación haya sido agradable para ti y sobre todo para quienes nos ven y nos escuchan, tanto en el YouTube como en Spotify, donde estamos como Esfera Pública Podcast. Esperamos tenerte en una próxima ocasión. Muchísimas Claro que sí, muchas gracias. luces por mostrarnos esa historia de las mujeres, esa historia con perspectiva de género. Interesante, ¿no? Muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, espero poder saber más de ustedes después. Muy bien. Hasta pronto, nos vemos. Bajo la dirección de Arturo Rojas y María Camila Medina, con el apoyo de Artículo 20 Lab, Laboratorio de Periodismo Digital del Politécnico Gran Colombiano y Sala Contacto Generación 2025. Síguenos para más episodios sobre periodismo y comunicación en Esfera Pública Podcast.